Tao, el camino del Tao, y el camino del mito personal. Digo este largo título porque este es nuestro curso. No es I Ching a seca, es el I Ching inserto en su filosofía y en su matriz gestacional, que es el Tao. Y el servicio de esclarecer, acercarnos a asir ese camino del mito personal. Pero lo que tiene en especial, lo que tiene de propio, lo que tiene de nuestro, este curso, es que va a situar al I Ching, vamos a estar mirándolo bajo el alero de la psicología junguiana. No solamente porque Jung influyó en algo para hacerlo conocido o visible, el I Ching, este libro tan antiguo en Occidente, ni tampoco porque además trabajó en el libro El secreto de la flor de oro, ni tampoco porque esto haya sido razón suficiente como para hacer un punto de quiebre en su libro rojo, que aparece en el epílogo o en la parte final de hasta donde llegó Jung en el Liber Novus. Todas razones, todas situaciones de máximo peso, de alto peso, sino que porque Jung nos ayuda a visualizar cuán desbalanceada es nuestra visión de mundo cuando nos aferramos a ciegas a la visión de mundo solamente occidental, digamos también una visión de Occidente, sobre todo en la época de Jung, que no es tanto lo que ha pasado, 100 años no es nada, eh, sino que en ese momento estaba despejándose de una forma, pero muy, muy, muy abrupta, no en ese tiempo, antes de eso, la revolución industrial, la revolución del logos, de la razón por sobre otras instancias, venía, pero en forma brutalmente fuerte, avasallando todo lo demás. Y entonces la ciencia que estudió Jung cuando era niño, la ciencia que conoció quizás en el colegio, la que conoció Occidente, es una ciencia absolutamente eh, ciega y escéptica a todo lo que es subjetivo, a todo lo que es casual, a todo lo que es sincrónico, a todo lo que no se ve, no se mide, no se puede probar bajo el método científico. También es cierto que por esos años empezó a avanzar una nueva ciencia, pero todavía no era parte del colectivo, sino que de algunos avanzados que iban punta de flecha en desayunarse la idea de que todo lo que habían aprendido de su física clásica ya se desmoronaba. Y aquí, en realidad, entra en juego mucho la física, y es muy interesante como Jung en el prólogo del libro de I Ching es bien parecido a lo que comenta Capra en el libro del El Tao de la Física, en donde ambos, Capra y Jung, muestran lo desbalanceado que está una visión de mundo con respecto a la otra, y también la física con respecto a la física, es decir, como la física clásica, la física, eh, y con eso también toda la ciencia, en donde se hicieron los grandes postulados que rigen quizás todavía toda nuestra visión de mundo, empieza a desplomarse, pero de lleno, con la llegada de la física cuántica. Y Jung dice, Di Ching está en concordancia con la nueva física. Ya lo dice hace muchos años atrás.
Por supuesto, Jung era, además de todo lo que era, una persona muy inquieta, con búsqueda en todos los ámbitos, y eso hizo que Jung fuera Jung, justamente que no solamente se especializara, sino que buscara eh, a su alrededor, ampliara el circuito en su búsqueda en donde no está separando el hobby del trabajo, del oficio, sino que incorporaba al oficio una visión mucho más amplia y notó que la ciencia iba avanzando hacia una nueva ciencia, o hacia una nueva física específicamente, eh, que derrumbaba los postulados de la física anterior, si eso es lo más impresionante del hecho. Entonces, si bien estamos acercándonos a textos tan antiguos, a su vez estamos acercándonos a eh, visiones tan modernas que ni siquiera en este momento están totalmente cuajadas y que quizás nunca lo van a estar, pero si allá avanzamos, como uno avanza en el yoga, tocar el cielo sin tocarlo, o avanza hacia la individuación sin nunca llegar totalmente, porque nunca se está completo, o nunca eres uno, totalmente integrado, totalmente en eje, hasta que, hasta que ya sueltas este plano fenoménico. Lo que eché en falta en todo lo que he mirado, como ojeando, haciendo revista de I Ching, es la poca inserción en la importancia de que esto, o sea, de la importancia de que esto se da, se cuaja bajo la mirada de los principios del Tao. Se menciona, pero ya está, y esto es Tao. Entonces, ¿cómo accedes a la técnica del I Ching o al oráculo, los hexagramas, a visualizar qué me está diciendo el I Ching sin conocer su principio filosófico fundamental, que es el Tao? Y es por eso que he puesto la importancia de Tao e I Ching juntos, todo el tiempo, todo lo que estemos haciendo, tenemos que visualizarlo al interior del camino del Tao. El camino del Tao es un camino tan grande que todo lo que podamos decir del camino del Tao no es el Tao. Eso, así parte el libro de Lao Tse. Todo lo que podamos conocer, decir, mencionar, no es el Tao porque es una parte. Y está todo lo otro que no hemos dicho, no hemos mencionado, no hemos visto, no hemos reconocido, eh, y tantos otros verbos eh, que también son parte. Y eso entonces supera nuestra capacidad de así comprender racionalmente. Y es por esto que, al igual que todos los Génesis, al igual que todos los grandes libros, está planteado en un idioma poético, metafórico, simbólico. Esa es la genialidad de Lao Tse, o del equipo que al final terminara siendo una sumatoria, un gran Lao Tse, ya sea un autor o varios. La genialidad de hablar en un lenguaje mitopoético, que este es el único lenguaje que permite acceder a lo abismal, a lo desconocido, a lo misterioso. Y por cierto, en el I Ching estamos acercándonos a ese camino. Entonces, todo lo que se encuentre en el libro que recorre, hace un recorrido por estos 64 hexagramas que en algún momento iremos mencionando y viendo, es un recorrido eh, que, que se asemeja al recorrido de un mito, o sea, es un mito, es un despliegue de, de una situación arquetípica que, al ser desplegada y puesta en narrativa, entra en un mitologema. El mitologema es el despliegue
de la narración del mito. Y esto está dando cuenta de una situación arquetípica a la base que, como todo arquetipo, no tiene forma. Entonces, la forma y la no forma, el ser y el no ser, es algo que está constantemente en danza, en juego, en el Tao, y entonces, por ende, en el I Ching. Eh, Hay veces que el mensaje puede ser eso o justo lo contrario. Fíjense, es como tómate un vaso de agua o sabes qué, también puede ser que no te tomes un vaso de agua. Y nuestra visión de mundo no es, eso queda uno en una contradicción tal que se anula, ¿cierto? Uno mismo se anula ante tales mensajes erráticos. Pero justamente así es el I Ching. Eh, y entonces, para poder acceder a sus mensajes simbólicos, es necesario estar íntimamente relacionados con el Tao. Y es por eso que vamos a leer, para los que estuvieron en el curso anterior, vamos a continuar leyendo el libro del, de- del Tao Te Ching de Lao Tse. Eh, Vamos a comenzar desde más o menos la segunda mitad, lo cual no importa por dónde comenzar. Me encanta eso, porque aquí el recorrido es circular. Uno nace cuando nace y muere cuando muere y la rueda sigue corriendo. Uno entra cuando entra en el Tao y eso es entrar en el mundo fenoménico y desencarna cuando desencarna en el Tao y el Tao sigue eh, corriendo. Y no hay problema de que algunos hayan nacido justo en el origen, porque el origen en realidad no es en el pasado, es justamente en la situación en que me encuentro ahora. Así que para todos se nos da nacer en el origen. Y esto nuevamente nos remite a que el origen es un centro, más que un hito en una línea, en un pensamiento lineal, en donde antes hubo un origen y cada vez más estamos más lejos del origen y los que nazcan en 300 años más, eh, quién sabe dónde, eh, van a estar tan lejos del origen. Bueno, esto de circular es que justamente el Tao también en sus capítulos va avanzando en forma circular desde el primero de los capítulos en donde se conoce que todo, se dice finalmente que todo lo que podamos conocer del Tao no es finalmente el verdadero Tao. Porque ¿cuánto podemos conocer del no ser? Y el Tao incluye el ser y el no ser. Y alcanzamos a conocer fenoménicamente el ser poco a poco en el avanzar de nuestras vidas y a veces, ciertas ocasiones, topamos el no ser y nos abre hacia una dimensión o metafísica o abismal, inconsciente. ¿No? Ha sido un mundo muy inacible que de a poco vamos integrando, pero ya está. Nunca lo absorbemos en forma completa. Y el último de los capítulos eh, del libro del Tao Te Ching, de Lao Tse, termina también sin terminar. No es que, bueno, te leíste y el fin, aquí terminamos, sino que es un punto más que nos acerca a finalmente decir lo que dice el primer capítulo. El Tao que, no, que conocemos y que llegamos a conocer no es el verdadero Tao. Y aunque hayamos hecho todo el recorrido del libro con sus capítulos, 72, 81 capítulos, van cambiando. El número 9 es muy importante
para el I Ching, para la concepción china también, también el 8, bueno, son distintos números que van eh, arrojando distintas realidades arquetípicas. En el I Ching vemos que desde el comienzo de la Tierra, o sea, cuando está todo en Yin, y hoy día no tenemos que saber nada de la técnica. ¿Qué es técnica? Finalmente todo lo que eh, tiene una pauta, una serie de códigos que tenemos que acceder para entender cómo trajina la cosa. Pero desde su comienzo, en el hexagrama 1 al 64, es un recorrido circular que también eventualmente ustedes lo pueden llegar a leer como un libro, como una novela, en donde se hace un recorrido paso a paso por el mundo fenoménico de los cambios. Eso se llama el libro de los cambios. Y en los cambios, si se habla de la palabra cambio, también se tiene que hablar de esa otra instancia que es lo permanente o lo estable, lo que en ese momento fenoménicamente es antes de cambiar. Y es que cada hexagrama entonces va mostrando ya algo que se moviliza desde esa estabilidad por una serie de movilizaciones. Es un movimiento constante que recorre estos 64 hexagramas y que no termina en el último como, bueno, ya lo viviste, completaste tu curso, tu diplomado, tu PhD, tu doctorado, el colegio, o la cuota del pago del auto, o cualquier cosa que termine con la última cuota. Eh, Recién ahí estás abierto para comenzar de nuevo. O sea, sigue una y otra vez circularmente andando la cosa, la vida, eh, los fenómenos, la criatura. Y de esto trata, justamente, de que hay momentos en que invita a permanecer y otro a movilizarse, un paso más allá. Y es por eso que los hexagramas se pueden además leer, para complejizar aún más la cosa, eh, imaginando, visualizando que uno de los elementos que forman uno de los triagramas, que son dos triagramas, forman un hexagrama, eso lo vamos a ver también, porque es técnica después, pero quiero solamente hablar de que va movilizándose y va creciendo y puede correrse uno hacia arriba o a veces uno hacia abajo. Y hay veces que en la lectura del hexagrama que oracularmente te ha tocado, en este caso como es circular, viene de una antesala que es justamente lo contrario de la otra. Es una danza, es un tai chi. En el Tao, el tai chi es el dinamismo del chi. Este dinamismo es un dinamismo que se mueve circularmente y es ahí por eso que es tan importante el secreto, adentrarnos también en el secreto de la flor de oro y todo lo que nos arroja ese libro con respecto a las dinámicas entre yin y yang, también en las dinámicas entre el principio para Virgen de animus y ánima, y los elementos que se eh, complementan constantemente eh, en esta danza dinámica y un poco fuera de nuestra voluntad, o sea, como autónoma, inconsciente, por sí misma, del Tai Chi, que es finalmente todo lo que sucede en el camino del Tao. Y esta danza se refleja entonces en los 64 hexagramas. Y cuando algo ha logrado el máximo de su aumento, lo más probable es que después venga un
una depresión, un decaimiento. Y entonces si te aparece algo en relación a un decaimiento, empobrecimiento, merma, es que también es importante leer qué pasó con el aumento y hacia dónde va después en el hexagrama posterior. No son casillas separadas, no funcionan en nada parecido a cómo funciona nuestra mente racional que se dice de Occidente. Yo digo ya que se dice de Occidente porque también entre los mismos chinos o entre los mismos asiáticos o entre los mismos orientales hay de A y de B. Sobre todo, entonces, la distinción sería entre lo sagrado, así como lo dice Mircea Eliade, entre lo sagrado y lo profano, y en donde lo sagrado se rige por un método circular y lo profano por uno lineal. ¿Cómo se vio Jung cuando tuvo que escribir este prólogo? Porque a nosotros occidentales, entrar en el I Ching, estamos en el mismo momento en que Jung tenía que escribir este prólogo y entrar y conocer acerca de este libro sagrado. Y bueno, y para más, hablar y opinar y dar no sé si un veredicto, su criterio, de modo que fuera favorable a las futuras ediciones del I Ching para Occidente y las futuras traducciones, o la traducción de Wilhelm comparado a la otra de un señor eh, Kieper, algo así, que pareciera ser que no hizo tanto en esclarecer o ser un buen hermeneuta. Y Jung aporta lo suyo, no es que habla todo lo que podría haber hablado en relación a la inmensa sabiduría del I Ching, pero sí habla de qué es el I Ching para Occidente y qué es el I Ching para la necesidad de lo humano, que no está en realidad eh, identificada ni con Oriente ni Occidente, sino que con referentes que a nivel de la vida fenoménica y de la vida cotidiana de todos los días arrojan ciertos resultantes con una serie de significaciones para el alma. Esas significaciones están dadas por situaciones sincrónicas, después explicadas por Jung, que no se corresponden a una lógica causal, pero que el observador las nota como significativas y la lectura de ese encuentro entre lo uno y lo otro que se ha encontrado en un mismo momento refleja una situación psíquica vista afuera, lo cual contiene o dialoga o manifiesta o amplía o da más luces con respecto al estado que se siente interiormente y que no hay forma de darle un método, o sea, darle una oportunidad de que esto sea probado científicamente, porque para que algo sea probado científicamente, justamente hay que basarse en lo general y no en las excepciones. Y aquí, en la sincronía, estamos hablando de casos de excepciones. Pero si nos fijamos en nuestras vidas, aunque haya una serie de normas para cada cosa, cómo se ha dado cada una de las cosas que han permitido que recorramos el camino que hasta aquí hemos recorrido, la mayoría de las veces han ocurrido excepciones. Y esa excepción ha abierto las puertas a un paso más en lo que es el desarrollo de nuestras vidas. Que los chinos, a través de este libro, le den tanta importancia a lo casual y no a lo causal, hace que lo subjetivo entre en juego. Cuando se está trabajando solamente lo causal y no casual, lo objetivo está en juego. Cuando
lo subjetivo entra en juego lo psíquico. Y entra en juego entonces el individuo al interior de la situación experimental. El observador también influye. Y es más, es esencial. Si no hay observador, no hay sincronía. El que el observador tenga esta importancia crucial es algo que en la física clásica o más antigua no se permitía, pero fue justamente lo que descubre que aparece en la física cuántica como esencial. Ya el observador es tan importante que ya no se llama observador, sino que partícipe. Y es así como funciona el I Ching. Es el partícipe, es decir, eso que se está leyendo, ese hexagrama, tiene ese tipo de lectura porque soy yo la que lo leo. Porque soy yo la que lo leo. La lectura se adapta y se conjuga con la narración de una forma totalmente singular, que no va a tener incluso otro igual en ninguna parte. Esta importancia, este interjuego entre la lectura de lo sagrado y el sujeto es tan parecido a el análisis de sueño. Ya un sueño no se puede decir como, bueno, soñaste con una montaña, este es el significado de montaña, y este es el de diente, y este es el de abismo, y este es el de muerte, y este es el de envidia o celos. Todo se tiene que ver lo más apegado al sueño del sujeto. Y todo lo que aparece en un hexagrama se tiene que ver entonces lo más apegado a la pregunta, a la intención, a la otra pregunta que quedó como ahí como en bandeja, pero que quizás es lo que más quisiera preguntar el sujeto y no se atreve a alzarlo, y el I Ching le está respondiendo justo a eso a través de ese hexagrama, porque el I Ching es un puente que permite conectar consciente e inconsciente. Y también, a su vez, se acerca a lo más avanzado de punta en lo que respecta a la física moderna. Encontré que poco hay de relación entre el Tao y el I Ching. ¿Cómo se inserta? ¿Desde dónde ese hexagrama está diciendo tal cosa? ¿Qué significa un pozo? ¿Qué significa un pozo de agua? ¿Y por qué eso me remite a lo abismal? ¿Pero qué significa para el Tao la sensación de agua, pozo y hundimiento o ahondamiento en todo el reino Yin? Y para eso debemos ir relacionando los conocimientos y experiencias y sabiduría que nos arroja el Tao al servicio de estar preparados para la lectura de los hexagramas del I Ching. Porque todos los hexagramas están escritos en este lenguaje mitopoético con una serie de elementos simbólicos propios del Taoísmo, no otros. Y es más, como el taoísmo está mostrando esta danza constante entre el individuo, la tierra, el cielo y el Tao, entre el yin y el yang, y así, en cada momento estamos en una nomenclatura con esos elementos, pero con un poco más, un poco menos, y es una situación espontánea, pero exacta, aunque casualmente todo se dio para que sea exactamente como es ahora. Y el lenguaje es el lenguaje taoísta. Entonces, debemos reconocer lo que es el lenguaje que se refiere a un lago, a una montaña, a la tierra,
al cielo, al fuego, y cada uno de los elementos tiene simbólicamente una apertura, pero finalmente es el sujeto el que los incorpora de acuerdo a su propia psique, su propia experiencia de ese momento. Es un libro que habla del momento, no predice a futuro, sino que como en el momento está pasando en la correlación de cada uno de los elementos, de los más grandes a los más insignificantes, y por sobre todo los invisibles. Desde una danza abismal hacia la luz y no de otra forma. Cuando tratamos de discernir, esclarecer, es un punto final de remache, de orden, de cosmificado, pero en realidad gran parte de los hilos que estaban eh, caóticamente entrelazados y que de repente se despejan, es el acto de que algo emerge. Y estar en la danza con todo este material que nos insta constantemente a lo inconsciente, ayuda a que esto vaya sucediendo en forma natural, sin buscarlo voluntariosamente. Aquí estamos en una mesa redonda, por decir, religándonos, que es religión, ¿cierto? Religando sobre eh, lo sacral del símbolo y el numen de las metáforas y del símbolo en sí. Entonces, recojo eso que acabas de decir. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes, digamos. ¿Alguien más quiere hablar? Bueno, yo soy Rodrigo y Rodrigo. estoy también en este camino hace años buscando. Cuando escucho a mis compañeras, creo que no estoy tan lanzado como ellas. Eh, También muy tomado por la pega a veces, que es un mundo más objetivo, ya. Pero he hecho cositas de Jung, de tarot, astrología, algo de sufismo, psicoterapia también, como paciente. Y hice el curso pasado, pero lo tuve que hacer de manera asincrónica, porque tuve unos temas familiares que al final estaba tan desfasado que lo hice entero asincrónico. Me falta solamente una media hora para terminar, así que estoy conectado ahí. Y agradezco mucho la posibilidad y también a Margarita la invitación. Tal vez el empujoncito que tú nos das es súper importante. Y quería preguntar una cosa, saliéndome un poquito. ¿Hay algún comentario que tú tengas del típico libro Cuatro Vientos que tradujo Lola Hoffman? Y también te iba a preguntar, disculpa, sobre el libro de Gastón Sublet del Tao, que ese yo no lo he leído. Si hay algún comentario que tú nos hagas de eso, sí. Porque me fijé ¿Te particularmente que los parece dos... Sector. que la próxima clase hablemos de como distintas versiones y eso? Ya, súper. Porque entonces nos salimos de nuestra presentación y entramos como en algo que, a pesar de estar en un tema sagrado, es más ya racional y un Quiero más criterio. información. Ya, Sí. súper. ¿Y por qué Wilhelm? ¿Por qué vamos a tomar esta edición? También lo vamos a ver, porque no hay una primacía como de que es el mejor, sino que fue al que Jung le hizo el prólogo, y es justo ahí donde nos vamos a meter ahora. Eh, y es quizás por esa casualidad de Jung con Wilhelm que nosotros llegamos ahora eh, a este, a este libro, al de Wilhelm, o sea, a esta traducción. Aunque es sabido que también tiene defectos y que todos lo tienen en uno y otro. Incluso hay un video que se los voy a enviar que es bastante bueno en donde habla por qué uno, el otro que tiene uno y que tiene otro. Eh, pero somos tan imberbes en el tema, tan imberbes, que es tan
pretencioso decir, bueno, mira, este libro tiene esto, porque ni siquiera vamos a tocar casi el libro de tal. Vamos a ver, vamos a vernos, vamos a experienciar la tremenda interconexión entre I Ching y Tao. Sin pensar en un libro, agradezcamos a Wilhelm que hizo algo, agradezcamos a cada uno de los que facilitaron acceder. Pero no agradezco más el acceder al I Ching que el secreto de la flor de oro y que al Tao de Lao Tse para trabajar el I Ching. Es decir, conozco el I Ching más si leo a Lao Tse. Como somos tan imberbes en el tema, no nos preocupemos de clasificaciones de quién de todos es un erudito más perfecto para hacer tal. Agradezcamos a la Lola Hoffman que hizo una traducción de la traducción y hizo su parte. También lo tengo, pero ¿por qué Wilhelm? Este libro, tan solo porque ahí a ese libro le hizo el prólogo Jung y estamos haciéndolo bajo la mirada junguiana, pero ninguno de estos libros es el I Ching en sí o no es el Tao en sí. Son vehículos imperfectos todos, pero que gracias a esta interacción libro-sujeto, libro sagrado, sujeto, accedemos a lo arquetípico que hay en cada uno de estos hexagramas, de estos símbolos. Así que en este curso olvidemos todas esas otras nomenclaturas y reconozcamos humildemente lo poco que sabemos de esto, pero lo ávidos que estamos para experimentar el encuentro y el conocimiento del I Ching, así como lo hizo un chino en su momento, naciendo en una cultura taoísta y encontrándose de pronto con que ciertos elementos, ciertos trazos van formando un triagrama y ese triagrama alude al cielo, otro a la tierra, porque la tierra tiene esa condición de ser receptiva al hundimiento de la semilla y de todo lo que hace su camino descendente para luego subir, porque el cielo tiene esa circunstancia de ser lejano, impenetrable y perfectamente alineado como una unidad inseparable que está ahí siempre en contacto con lo que es la superficie terrestre allá abajo. Y entonces los trazos son de una forma, en este caso continuo, y los otros son discontinuos. Pero primero es la experiencia del símbolo, luego viene el dibujo, después viene el formato. Y eso es lo que les decía, que creo que hay veces en que se va directamente a aprenderse de memoria trazos continuos, trazos discontinuos, las monedas de tal forma o de tal otra, tales trazos en conjunto con el otro forman un hexagrama. Pero uno podría llegar desde la memoria a aprenderse cada uno de los 64 hexagramas. Pero si no ha entrado en su simbolismo y no nos conectamos con que el triagrama de la Tierra es abierto, porque la Tierra es abierta como canal, conducto para la germinación. Entonces, nos parece tan natural que sea así, que ya no lo podríamos ver nunca más como tres trazos cerrados o continuos. Y cuando ya hacemos ese símbolo desde esa parte tan natural que tiene, ya no es necesario emplear la memoria. Y ese es el problema del erudito, que muchas veces también entra ya en un tema de memoria. Entonces es como el juego antiguo que se hacía en otros años del teléfono. Al final se empieza a desvirtuar el significado.
porque no hemos adentrado en su germen y hemos recordado lo que significa muchas veces también aludiendo casi demasiado a su forma. Entonces, este prefacio fue fundamental para Wilhelm contar con que Jung escribiera esto porque era una tremenda puerta de entrada, es una negociación también a todo nivel, quizás hasta comercial para las casas editoriales. Y de todas maneras, contar o no contar con el prólogo o prefacio de Jung. Pero a nosotros nada de eso nos importa. Situémonos en la persona de Jung interior, el Jung que podemos traer a cada uno de nosotros y situarnos en ese momento en donde se encuentra ante un libro sumamente interesante para un buscador como Jung, de lo inconsciente colectivo, de lo abismal en todo sentido, un libro sagrado, por último, secreto, en un lenguaje arquetipal, en un lenguaje mitopoético, referentes todos a lo natural, que si bien Jung no es chino, ni ha ido nunca a China, como dice aquí en el prefacio, ni habla chino, ni nada de eso, sí accede a un símbolo que habla del agua, porque conoce el agua, sí accede, no lo dice así, pero lo dice así también, accede a un símbolo que habla de la montaña y la quietud, o cuando él sacó el I Ching le sale un caldero, porque conoce lo que es una olla, y más, una olla como caldero o grial, una olla sustancial que va a dar un alimento espiritual, como le salió a él en respuesta cuando él sacó el I Ching. ¿Qué significa el I Ching para el mundo ahora? Y esta nueva edición que iba a entrar a Occidente para, en el fondo, dar a conocer esto. Entonces, más allá de los arreglos que había tenido Jung y Wilhelm, que arreglos digo espirituales, o sea que más allá de los de la casa editorial, más allá de los de Oriente y Occidente, Jung entra en un libro sagrado que eh, muestra el contacto con la realidad, con la existencia, de una forma garrafalmente distinta a la que en esos momentos estaba viviendo la ciencia, el método científico, y por último su carrera como psiquiatra, como médico, o sea, científico, en donde todo se prueba, como les decía, con un método causal. Tengo que identificar la causa que me llevó a tal efecto o que lleva a que tal efecto esté sucediendo, un síntoma. Y aquí está viendo que todo se trata de una forma totalmente distinta, contraria, en donde, como les decía al principio, la excepción es todo lo que cuenta, no lo general, lo que se distribuye con un n tal, en una distribución, como les decía la otra vez, normal, en donde está la gran mayoría y las excepciones, justamente no cuentan. Aunque es médico, aunque es psiquiatra, acercándose a una dimensión en donde lo significativo es lo invisible, es lo que no podemos asir y que no podemos controlar objetivamente ni someter a una situación experimental, porque aunque la sometamos, está ese caso. Y si ese caso es así, habrán algunas leyes distintas a la causalidad que arrojen que ese momento sea exactamente de esa manera. Y eso fue lo que después avanza hacia lo que él llama sincronicidad. Y en donde pone excesivo énfasis en quién es el observador, el sujeto, no el objeto.
no lo medible, no lo que podamos controlar, sino que justamente eso que se nos escapa de las manos, pero que justamente por ahí se está arrojando el panorama y está emitiendo una serie de nimiedades, pero que todas juntas, organizadas, orquestadas, dan cuenta como de un panorama psíquico que no solamente sucede al interior de nuestra casa psíquica o en nuestra cabeza, sino que incluye a la realidad toda, al contexto todo, incluso a grandes rasgos, o sea, a grandes escalas, abarcando lo más amplio de todo, el macrocosmos. Y cada uno de esos elementos influye, incide y está perfectamente en su puesto en el momento que saquemos una fotografía eh, de la ecuación del momento. Entonces, él dice, bueno, lo que la razón pura de Kant no pudo esclarecer, ahora la física moderna, la física cuántica, la física que en esos años empieza a despuntar y despertar gracias a Heisenberg y su equipo y muchos más, pero bueno, digamos que él es el que llevaba eh, el gran no sé cómo se, el gran estudio que permitió establecer el principio de la incerteza, de la incertidumbre. Y esa incertidumbre es exactamente tan cercana a lo que es el terreno de la casa psíquica. No tenemos ninguna certeza dónde vamos a encontrar en un experimento, en un momento dado, el electrón, ni con respecto al tiempo ni al espacio. No tenemos ninguna certeza de que las cosas vayan a ocurrir y que vaya a darse un efecto sincrónico en 5 minutos más, aunque hagamos todo tipo de experimentos que permitan controlar todas las variables. Justamente eso se está dando en ese momento y es una excepción. Y el que lo nota, nota que hay una sincronía y el que no lo nota, por ahí pasó y no lo vio, no hubo sincronía alguna. Entonces, Es un hecho curioso que un pueblo tan bien dotado e inteligente como el chino no ha desarrollado nunca lo que nosotros llamamos ciencia. Pero sucede que nuestra ciencia se basa sobre el principio de causalidad y se considera que la causalidad es una verdad axiomática. No obstante, se está produciendo un gran cambio en nuestro punto de vista. Lo que no consiguió la crítica de la razón pura de Kant, lo está logrando la física moderna. Los axiomas de la causalidad se están conmoviendo hasta sus cimientos. Sabemos ahora que lo que llamamos leyes naturales son verdades meramente estadísticas, que deben, por lo tanto, necesariamente dejar margen a las excepciones. Todavía no hemos tomado lo bastante en cuenta el hecho de que necesitamos del laboratorio, con sus incisivas restricciones, a fin de demostrar la invariable validez de las leyes naturales. Si dejamos las cosas a merced de la naturaleza, vemos un cuadro muy diferente. Cada proceso se ve interferido en forma parcial o total por el azar, hasta el punto que, en circunstancias naturales, una secuencia de hechos que se ajuste de manera absoluta a leyes específicas constituye casi una excepción. todo lo que se pueda probar en un laboratorio está tomando una distribución en donde se toma todo lo general, pero se deja de lado las excepciones. Y en ese método resulta que podemos llegar a hablar de leyes naturales, como las de Newton. Sin embargo, en esas leyes también hubieron excepciones que no se consideraron, porque se deja en esta distribución de fuera la excepción. Y ahora él está mirando una nueva modalidad, la China, en donde justamente se está eh, dejando llevar por la excepción. Y la excepción, y para que cada momento sea naturalmente como es, exactamente así, influye una serie de azares que solamente se van a dar esa vez.
con esa infinita cantidad de detalles que puede llegar a tener un momento dado. Y justamente, entonces, cada momento es una excepción. Es tan complejo, son tantos los puntos, que para que todo calce perfectamente como el científico lo pide en su ley natural, esa realidad perfecta sería también una excepción. Y él pone el ejemplo del diamante, que el diamante tiene una serie de cortes y que por esos cortes se llama diamante, pero que luego, si te vas a buscar diamantes, nunca ninguno es igual, perfectamente igual al otro. Y entonces, cada uno de ellos no está cumpliendo con la ley natural de la perfección que define finalmente un diamante. La mente china, tal como yo la veo obrar en el I Ching, parece preocuparse exclusivamente por el aspecto casual de los acontecimientos. Lo que nosotros llamamos coincidencia parece constituir el interés principal de esta mente peculiar, y aquello que reverenciamos como causalidad casi no se toma en cuenta. Hemos de admitir que hay bastante que decir sobre la inmensa importancia del azar. Entonces nos está poniendo sobre la mesa que meditemos sobre la importancia inmensa del azar, no como algo extra, sino que el azar es nuestro invitado. Pocas veces en Occidente se tiene como invitado al azar. Aquí estamos convocando al azar en el I Ching, porque el azar tiene toda una sabiduría que arrojar en el momento presente, concatenando una orquesta de un innumerable, infinito número de elementos que se reúnen de una forma única y excepcional, que es el momento. Hay muchos poetas que han dado importancia a la sacralidad del momento. No es algo muy occidental, ni siquiera ni occidental ni no, pero la razón, el momento no suena, suena los segundos, los minutos, las horas, los años, los siglos. Pero la importancia del momento tiene otra cualidad y uno de los elementos es el asombro por el azar. La manera en que el I Ching tiende a contemplar la realidad parece desaprobar nuestros procedimientos causalistas. El momento concretamente observado se presenta a la antigua visión china más bien como un acaecimiento fortuito que como el resultado claramente definido de procesos en cadena concurrentes y causales. La cuestión que interesa parece ser la configuración formada por los hechos casuales en el momento de la observación y de ningún modo las razones hipotéticas que aparentemente justifican la coincidencia. La configuración formada por los hechos casuales. Hay hechos casuales. ¿Qué significa casual? Cuando dicen venga, tenía casual o casual, ¿cierto? Es como a la suerte de la olla, lo que te tocó, como te pilló el momento, no programada, ¿cierto? Pero que no, también está muy bien no programado, que no proviene de una ley y que casualmente nos encontramos, hay una interacción espontánea, pero fíjense, esos pormenores casuales entran en la representación del momento de la observación. O sea, si representamos este momento, el momento en que estamos cada uno de nosotros, aunque estamos todos reunidos, igual cada uno tiene su momento porque está en sus sitios, con una serie de pormenores que nos rodean y forman casualmente una configuración excepcional, distinta, incluso en cada uno de nosotros. Pero fíjense que es en el momento de la observación. Si no hay observación, si no hay observador, tampoco hay representación.
en este momento. Es una representación que está siendo observada por el observador, de cosas que casualmente se encontraron en este momento. Y sin tratar, o sea, sin hacer ninguna interpretación o hipótesis de qué está causando que las cosas estén exactamente así, sino que en el más puro estilo del Tao, en un estilo de Wu Wei, sin interferir, me dejo ser en el momento, tal como es. En tanto que cuidadosamente la mente occidental tamiza, pesa, selecciona, clasifica, separa, la representación china del momento lo abarca todo, hasta el más minúsculo y absurdo detalle, porque todos los ingredientes componen el momento observado. Entonces, todo va a reunirse en un punto crucial, que es el momento observado. Todo queda incluido. Si me fijo y me pongo a tamizar, separar, decidir qué queda dentro, qué queda afuera, se me están pasando otros. El momento observado es algo que es lo que nos arroja un hexagrama. Cuando nos aparece un hexagrama y más encima después cargado con respecto a si es que alguna de las líneas es significativa, según si salió un 6 o un 9 en alguna de las líneas, ¿qué se está observando? Se está observando el momento, el momento observado, pero el momento observado arrojado desde, visto desde el hexagrama. Después nos fijaremos en qué pasa con eso. Es una traducción metafórica y simbólica que está dando cuenta del momento observado acá. Y en eso nos está ayudando a visualizar los elementos inconscientes también presentes en el momento observado y no quedarnos solo en lo fenoménico. Hay una serie de elementos que fácilmente identificamos fenoménicamente cuando estamos observando un momento, pero hay una serie de otros elementos, los más, que son de otra índole, inconsciente, y que también participan. Pues estos son evidenciados en el hexagrama. Y por eso el hexagrama nos ayuda a ver lo que no estamos viendo. Gracias a poder traer ese lenguaje simbólico en aras de poder ver los otros elementos integrantes del momento que no fácilmente se ven, pero que sí son parte y que son parte crucial por lo demás. Sí, Ocurre sí, así eso. que cuando se arrojan las 3 monedas o cuando se cuentan los 49 tallos, estos pormenores casuales entran en la representación del momento de la observación y constituyen una parte de él, una parte que, aunque sea insignificante para nosotros, es sumamente significativa para la mentalidad china. Para nosotros sería un acerto banal y casi exento de sentido, por lo menos a primera vista. Decir que todo lo que ocurre en un momento dado posee inevitablemente la cualidad peculiar de ese momento. Eso último es lo que dice el I Ching. Ujú. Y podría ser abundancia de palabras, pero hay toda una sabiduría en esa última frase. Todo lo que ocurre en un momento dado posee inevitablemente la cualidad peculiar de ese momento. Eso es lo que capta cada hexagrama. ¿Qué te arroja un hexagrama? 2 puntos, la cualidad peculiar de ese momento. Y en el lenguaje metafórico de ese hexagrama te lo expresa. Pero si Tete y yo sacamos el mismo hexagrama, la lectura que va a hacer Tete y la que voy a hacer yo van a ser distintas, ¿cierto? Porque la cualidad peculiar de este momento también estoy participando y Tete está participando en la de ella,
Y aunque nos salga el mismo hexagrama, es una cualidad peculiar distinta, la mía a la de ella, porque estamos insertas también nosotras, con toda nuestra experiencia, vida y mundo fenoménico y realidad inconsciente, lo cual no es menor. Y eso es lo que arroja un hexagrama, la cualidad peculiar del momento. ¿Y para qué uno consulta? Porque hay veces que necesita que esto sea visto afuera. Pero ¿quién te dice finalmente la lectura? No es otro que tú mismo. Por eso cada hexagrama es leído distinto según el lector. Como cada sueño es leído distinto según el sujeto que sueña. Según el sujeto que sueña y no según el libro de símbolos. Puede ayudar, puede esclarecer, puede dar algún punto, pero la concatenación de la cantidad de elementos que configuran ese momento para la lectura final, que nunca puede ser, por último, absorbida completamente, porque por más que vas viendo por acá, no vistes por acá, es imposible y nadie pretendería tal, es singular, es subjetiva, es uno a uno. Pero bueno, es muy interesante y creo que pocas veces se detiene tanto en ver que eso es lo que uno, porque cuando nos sacamos, algunos de ustedes se ha tirado, el ching sacado, ¿qué buscan cuando buscan? ¿Qué se busca cuando se busca? ¿Qué se encuentra cuando encuentras algo? ¿Qué te Uno está busca diciendo? conocer el futuro, cómo me va a ir en Claro, esta empresa cuando lo claro. tira. Y lo que te está arrojando el ching es la cualidad de ese momento observado, la cualidad peculiar, lo específico, lo único, lo irrepetible de ese instante. Por eso les decía que en la poesía muchas veces se alude, más que nadie, eh, ese genio poético alude al instante y al momento, que es tan distinto cualitativamente del segundo, el minuto, la hora, el mes, el año, el siglo o las décadas, y así. Lo que tiene de maravilloso el instante es que arroja la realidad de un presente irrepetible, único, y en eso sagrado, y en eso totalmente, ¿cómo podríamos decir? Fantástico, supremo, porque es irrepetible. Entonces, a veces uno necesita ver el momento superando las resistencias del yo, superando las resistencias que impiden incorporar elementos inconscientes que, por cierto, son sumamente parte de la cualidad peculiar del momento, no solamente lo fenoménico, lo visible y lo observable, que también, por cierto, es parte. Tales hechos es preciso admitir que los momentos pueden dejar huellas perdurables. Los momentos dejan huellas perdurables. Y esto va a ser crucial en la lectura del I Ching. Hay representaciones metafóricas que están aludiendo a la cualidad subjetiva que se vive al desplegar la narración del mito o la narración arquetípica de ese momento. Por ejemplo, cuando un lago se aquieta, cuando se sube la montaña, cuando se baja de la montaña al valle. Podemos incluso no haberlo vivido literalmente y sabemos perfectamente cuál es la cualidad arquetípica de ese momento, porque arquetípicamente sí lo hemos alcanzado. Hemos descendido, hemos hecho un descenso alguna vez en nuestra vida, en alguna parte, en algún rincón de nuestro ser existe la cualidad de descender. Y llámese escalera o montaña, sabemos lo que pasa cuando descendemos
y lo que nos pasa cuando ascendemos. En otras palabras, quien quiera haya inventado el I Ching estaba convencido de que el hexagrama obtenido en un momento determinado coincidía con este en su índole cualitativa, no menos que en la temporal. Para él, el hexagrama era el exponente del momento en que se lo extraía, más aún de lo que podrían serlo las horas señaladas por el reloj o las divisiones del calendario, por cuanto se entendía que el hexagrama era un indicador de la situación esencial que prevalecía en el momento en que se originaba. Entonces, esta situación esencial que prevalecía en el momento en que se originaba, ¿qué? Ese momento. Y entonces ese momento no es un momento más, como se dicen, hay días iguales, como dice Neruda en su poema, hay días iguales persiguiéndose, así dice Neruda. Y es como una estación monótona en que pasan los días. Cuando entramos en ese estado robótico, eh, de días iguales persiguiéndose, en donde no percibimos la cualidad esencial que diferencia un momento de otro. Por supuesto que caemos todos en esa letanía, en ese tedio. El tedio es así. El tedio es justamente esa como falta de contacto con el numen del momento, ¿cierto? Estoy creando en este momento definiciones, pero a lo que nos lleva el I Ching es justamente a captar esa cualidad esencial. Estamos agregándole una cosita más, que siempre estuvo, pero ahora estamos trayéndola a la luz. La cualidad de ese momento tiene una esencia. Es una esencia que nos está a donde nos alude llegar, o sea, nos invita a palpar así el hexagrama. Algo que trasciende, por supuesto, el mundo fenoménico del cual se está sirviendo, pero simbólicamente. Cuando dice cruzar las grandes aguas, sí, es cruzar un río, tiene mucho, pero en el lenguaje chino y en el simbolismo chino y en el simbolismo del inconsciente todo, las aguas tienen que ver con atravesar eh, los mares inconscientes, atravesar situaciones desconocidas, situaciones abismales, inmensas, pero que es momento, sí, vale la pena cruzarla, cruzarla, y otras veces no, hay riesgo por delante, el peligro por detrás, momento de detención, cautela, pero no es tanto que voy o no voy a la playa este fin de semana, y entonces que me está diciendo que hay cautela, no, o voy y tengo que meterme al mar, no, ¿cierto? No necesariamente. Es atravesar, es lo que corresponde, incluso atravesando todas las inseguridades que provoca la situación desconocida. Es momento de atravesar. Pero es la esencia de lo que tiene ese hexagrama, lo que finalmente me insta a atravesar cuando la he traído a mi vida. Acuérdense que para el Tao, la relación entre esencia y vida es todo. Es una dinámica de toda una vida, ir acercando esencia y vida. Entonces, el hexagrama está proponiendo esencialmente algo que de pronto se tiene que mancomunar con mi vida, pero con mi vida en el nivel del mito personal, en ese nivel hondo de la vida. Este supuesto implica cierto curioso principio al que he denominado sincronicidad, un concepto que configura un punto de vista diametralmente opuesto al de causalidad. Dado que esta última es una verdad meramente estadística y no absoluta, constituye una suerte de hipótesis de trabajo acerca de la forma en que los hechos se desarrollan uno a partir de otro, en tanto que la sincronicidad considera que la coincidencia de los hechos en el espacio y en el tiempo significa algo más que el mero azar, vale decir,
una peculiar interdependencia de hechos objetivos, tanto entre sí como entre ellos, y los objetos y los estados subjetivos psíquicos del observador o los observadores. Entonces, todo esto nos está hablando de la sincronicidad ahora para decirnos que el I Ching se vive desde esta ley, la ley de la sincronicidad y no la de la causalidad. No hay ninguna razón causal por qué me sale tal hexagrama. Incluso aunque haya tirado las monedas más fuertes o menos fuertes, más desordenadas, todo eso lleva a que sincrónicamente se reciba en respuesta un hexagrama. ¿Y qué es la sincronicidad para Jung? La sincronicidad es que una situación con otra tienen una correlación, un encuentro que no está mediado, que es acausal, que no está mediado por una causa, pero que el observador lo considera sumamente significativo. Vuelvo al ejemplo más típico de Jung cuando está con una paciente, le está hablando de que en su relato de justo aparece la palabra de un escarabajo dorado y por la ventana empieza a subir un escarabajito dorado, o por lo menos escarabajo, pero bueno, lo vieron dorado, en el mismo momento. No hay ninguna relación causal porque el escarabajo se asoma a la ventana en donde Jung está con su paciente hablando metafóricamente de un escarabajo. Pero ahí estaba el escarabajo. ¿Y qué hace que sea una sincronía? Que la paciente, el paciente y Jung hayan observado eso. Si no lo hubiesen observado, no hubiese existido la sincronía. Entonces, la lectura del I Ching es una lectura que basada en la sincronía. Si el observador no nota la relación entre, valga la metáfora, el escarabajo de afuera de la ventana y el escarabajo nombrado en la terapia, no hay sincronía. Si la paciente, o sea, si el observador, perdón, está leyendo el I Ching, está leyendo su hexagrama y no encuentra una sincronía con lo acontecido en el momento de su vida, todavía no ha llegado. No se ha dado el encuentro. Es decir, el observador tiene que integrarse en el relato de este texto, en este lenguaje metafórico. Sentirlo, sentir la esencia y ver cómo está absolutamente involucrado con la personificación a la que alude ese hexagrama en sí, y cómo está él, ella, siendo eso. El hecho microfísico incluye al observador exactamente como la realidad subyacente del I Ching. Comprende las condiciones subjetivas, es decir, psíquicas de la totalidad de la situación en el momento. Es sumamente interesante esto de que el I Ching comprende las condiciones subjetivas, es decir, psíquicas de la totalidad de la situación del momento. El I Ching está captando por sobre todo una realidad psíquica del momento, más que fenoménica. Entonces, por eso que cuando habla de río, montaña, lago, se refiere a metáforas psíquicas de la totalidad de la situación del momento. Ahora bien, los 64 hexagramas del I Ching son el instrumento mediante el cual puede determinarse el significado de 64 situaciones diferentes y por otra parte típicas. Estas interpretaciones equivalen a explicaciones causales. La conexión causal es estadísticamente necesaria y puede por lo tanto ser sometida al experimento. Como las situaciones son únicas y no pueden repetirse, parece imposible experimentar con la sincronicidad en condiciones corrientes.
En el I Ching, el único criterio de validez de la sincronicidad es la opinión del observador, según la cual el texto del hexagrama equivale a una versión fiel de su estado psíquico. Aquí estamos relacionando I Ching, o sea, está Jung relacionando, y nosotros con él. I Ching, I Ching, sincronicidad, hexagrama y representación del estado psíquico. Ya nos explica Jung cómo funciona la sincronicidad y por qué el I Ching es más bien, trabaja con la sincronicidad y no con un método que toma como verdad, una realidad causal. ¿Por qué? Porque aquí en la unión entre una cosa y otra, situación del momento del sujeto y el hexagrama, no es causal, sino que es acausal. Pero el observador le da toda la lectura porque ve que en ese hexagrama se está leyendo su realidad psíquica, sobre todo psíquica, del momento. La conexión causal es estadísticamente necesaria y por lo tanto puede ser sometida a experimento. Hay otras cosas que pueden ser sometidas a experimentos, tantas cosas que son causales, ¿cierto? Si voto algo, va a caer, por lo general, y no va a subir, por lo menos estando aquí, en esta franja de la existencia del cosmos, las cosas caen por la ley de gravedad. Y si lo experimentamos, va a suceder más o menos así. Hay una causa y un efecto. Porque esto está centrado en que cuando es una ley es que la mayoría de los casos funciona de esa forma. Incluso las excepciones son tan pequeñas que son insignificantes. Pero el I Ching está basado en la excepción, en lo excepcional, en lo único que tiene ese momento. Y lo único que tiene ese momento es la nomenclatura entre lo que está arrojando metafóricamente, eh, simbólicamente, el hexagrama del I Ching y mi situación actual, la situación de este instante. Y luego, ¿cuánto puedo como observador sentirme identificado, interpretado, visualizado, siendo parte, danzando con la propuesta psíquica que puedo leer gracias a que he encontrado la esencia de ese hexagrama que refleja la cualidad del momento? Exactamente. Y con eso, al verlo, tú mismo, el observador es el que se sugiere opciones a realizar. Por lo tanto, no es oracular en el sentido que determina qué vas a hacer en el futuro. Es como ya lo estás viendo afuera, un mapa simbólico, entonces recibes inconscientemente sugerencias a cómo continuar con ese momento. Que viene o que no viene, no te lo dice el I Ching, te lo dice el momento en esta interacción única, hexagrama-sujeto. Se supone que la caída de las monedas o el resultado de la división del manojo de tallas de Milan Rama es lo que necesariamente debe ser en una situación dada, puesto que cualquier cosa que ocurra en ese momento pertenece a este como parte indispensable del cuadro. Si se arroja al suelo un puñado de fósforos, ellos forman la figura prototípica característica en ese momento. Entonces, ese puñado de fósforo o ese puñado de Milan Rama o esas monedas van a estar ayudando a reflejar la situación, la figura prototípica, característica de ese momento. Claro, cuando se dice característica es que vamos a la característica de un hexagrama. Así queda el arrojo de fósforos, pero podríamos llegar a leer el hexagrama ahí, o con los tallos de Milan Rama, que fue como se hizo por mucho tiempo, hasta que con la dinastía Han se llegara al método de las monedas. Pero antes de los Milan Rama se leía la caparazón de una tortuga. Y todas esas lecturas son situaciones características que están
ahí, un poco afuera, en el hexagrama o en la tortuga, o o sea, en el hexagrama arrojado por la caparazón de la tortuga o mil en rama o las monedas, y están reflejando en el hexagrama una situación, y esa es la situación característica que pertenece al cuadro, a la figura de ese momento. ¿De ese momento de quién? Del sujeto con el hexagrama. Del momento actual, en el momento y el instante en que se ubica y está y es ese sujeto.